O sea, sí me gustaría mucho como conocer el espacio, o sea, no nada más en ecuaciones, Ajá. ni en videitos. O sea, sí me gustaría como salir y ver el espacio, pero me conformo con ir de aquí a la luna. Para hablar de energía oscura, o sea, indiscutiblemente tenemos que hablar de expansión acelerada del universo. Creo que por primera vez alguien me dijo un tensor. Y no, o sea, era como, siento que era demasiado abstracto para mí, pero me gustaba, o sea, como que me gustaba lo que decían. Bueno, si decidimos decir que la teoría de gravedad es relatividad general y vamos a modificar la componente de materia, la componente de energía oscura vista como materia, lo básico es decir que es una constante cosmológica. Bueno, me gusta mucho la física, la cosmología obviamente, y por eso me dedico a eso, pero creo que en cosas que me gustarían, o sea, siento que me gustaría más que pasaran otras cosas en el mundo que un invento. Hola, bienvenidos a otro episodio de Recovecos de la Ciencia. ¿Usted sabía que el 70% del universo está constituido por energía oscura? Bueno, con la invitada de hoy vamos a hablar sobre este tema y otros más. Pero antes de comenzar, quiero primero agradecer a Yasmín que se encuentra detrás de cámaras e invitarlos a que nos vean por YouTube, nos escuchen por Spotify y nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Pues bueno, nada más que más, vamos a iniciar nuestro podcast y pues presentar a nuestra invitada, a la doctora Gaby. Gaby, gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para hablar un rato de, como tú dijiste, lo que es la energía oscura. Muchas gracias. Sí, claro, y aparte estos temas nos apasionan, ¿no? Sí. Ya, ya tengo años que te conozco. Bueno, no hemos frecuentado mucho, pero sí ya que te conocía un poco de vista. Y me llamó mucho la atención que una vez me dijiste que eres de un municipio de aquí de Michoacán que se llama Chilchota. Sí, ¿Y sabes qué? Se me Chilchota. vino a la mente luego, hay una empresa de embutidos, no sé si te lo habían Sí, mencionado sí. antes. Sí, muchas. Y bueno, solo por pura casualidad, ¿tiene algo que ver o nada que ver? Sí, sí tiene que ver. De hecho, el de Quesos Chilchota, que luego salían muchas novelas y partidos de fútbol. Ajá, ajá. El fundador de Quesos Chilchota es originario de Chilchota, pero se fue a vivir a Gómez Palacios, Durango, de donde es la empresa. Y entonces, Ah, como él era originario de Chilchota, parece que a lo mejor nunca volvió al pueblo, ajá. pero a su empresa le puso Quesos Chilchota. Oh, mira. Sí, sí. Sí, tenía que tener una Sí, relación, claro. no era mucha coincidencia el nombre y nada. Sí, pero sí, Sí, de hecho sí. curiosidades. Oye, ¿ahí hiciste de ahí ya hiciste tu primaria hasta la preparatoria De o hecho, solo la primaria. solo la primaria? Bueno, kinder y Ajá, primaria, y después para secundaria y prepa hay un municipio vecino de Tangancícuaro, ajá. donde está el lago de Camécuaro, de hecho, Ah, y ok, en ok. Tangancícuaro estudié la secundaria y prepa, las dos. Secundaria y prepa ahí. Sí, ¿Pero ambas dos. viajabas o ya viviste allá en... Mm, a veces viajaba, pero mi mamá es originaria de ahí de Tangancícuaro, entonces a veces tenía, o sea, la mayor parte del tiempo iba y venía, mi papá me llevaba. Y otras veces, como aprovechando que allí estaba mi familia materna, también había temporadas donde estaba ahí. Podía estar una semana, algunos días. Y Ah, sí, ok, entonces ok. las Pues dos un posible poco. gente que nos esté viendo conozca claro, si ha viajado a Michoacán, probablemente han pasado por el Ajá, lago de Camécuaro, sí, entonces ya más o claro. menos están ubicados, ¿no? Sí, Eh, Oye, entonces de ahí sé que estudiaste tu licenciatura después licenciatura en física, ¿verdad? Aquí en la Michoacana, sí. Universidad Michoacana. ¿Cómo se llama? ¿Es de licenciatura En física y matemáticas? físico-matemáticas. Sí, Físico-matemáticas. físico-matemáticas. ¿Y cómo fue que te gustó estudiar física? Digo, ya se te veían dotes de inteligencia, ¿eras la chica que sacaba puro 10 o...? No, no sé, no me iba mal. O sea, no me iba mal. Creo que no me iba mal nunca hasta que entré a la universidad. O sea, creo Ajá, que antes nunca había reprobado ninguna materia ni nada. ajá. Pero en realidad creo que llegué como por descarte, o sea, no, yo no- si, si alguien en prepa me hubiera dicho, oye, ¿qué hace un físico? Yo creo que yo no sabía. Yo creo que Ajá. incluso cuando elegí la carrera yo no sabía. Pero bueno, en la prepa, o sea, tomabas 2 años como de tronco común y luego elegías un bachillerato. Y entonces yo empecé por descarte y dije, todas las sociales no es lo mío, ajá. Ajá. Dije, no, no es lo mío.
Y entonces me metí de bachillerato a químico-biológico y dije, pues si no es físico-matemáticas, en la Michoacana no pide un bachillerato específico. Entonces podías Sí. llegar como con cualquiera y si no era eso, quería estudiar biología. Entonces dije, pues químico-biológico y me sirve para las dos. Y después, no sé, como que me fue gustando más la física, las mate y dije, no, pues físico-matemáticas. Y entré. Entraste. Oye, y ahí, ya que estabas ahí, me imagino que ya te gustó, me imagino que te quedaste, no te quisiste cambiar en No, ningún no, no, momento. no, o sea, sí me gustaba y ya que entré, igual sí me gustó y ya, yo creo que en el primer año a lo mejor no tenía así tan súper definido que quería hacer física y no matemática, porque luego aquí también tomas materias de tronco común y luego te vas especializando. Y, o sea, tampoco me costó mucho decir física. O sea, como ya de aquí decir, o sea, quiero ser física y Ajá, ya. ajá, ajá. Sí, sí, sí. Porque a veces ha habido invitados que nos comparten que han visto documentales de Einstein, ¿no? Y que quieren hacer esta relatividad y toda esta parte. Porque es No, cierto, cosa que estás embebida en estos temas, ¿no? sí, ¿Cómo ahora. fue que en la licenciatura, me imagino que llevaste las materias básicas y todo, pero cómo fue que te encaminaste a estudiar, dedicarte a la cosmología, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Yo creo que siempre me ha gustado, o sea, no sé por qué soy de esa clase de personas que le gusta entrar a las conferencias. Entonces, en la facultad había conferencias semanales y yo siempre entraba, o sea, del tema que fuera, me acuerdo que entraba de mate, de física y siempre entraba y como que ahí fui descubriendo pues temas que sobre todo en los primeros años no ibas a ver, ¿no? O sea, en los primeros años física general y de repente entrabas a una conferencia de violación de paridad y hablaban de la antimateria y no sé, o sea, siento que por el hecho de entrar a conferencias fui conociendo otros temas y fui sabiendo que me gustaba o el mundo de las cosas chiquitas, cuántica, o el mundo de las cosas grandes, gravitación. Sí. Sí, yo creo que exactamente ha habido, yo creo que ha sido como que las dos temas como que captan a Ajá, muchos sí, estudiantes, ¿no? Las cosas chiquitas, ver las partículas fundamentales, sí, y la otra parte ya muy de relatividad y estas ondas, ¿no? lo que no se ve. Lo que se ve exactamente. Y esto en las conferencias, bueno, ya es que entrabas mucho a estas conferencias que daban, ¿no? A los coloquios que daban. ¿Y no, entendías lo que decían al principio? Algunas veces, o sea, algunas veces intentaban de que el ciclo de conferencias estuviera orientado a los más chavos y entonces sí eran como un poco más divulgativas que de difusión y entonces, Claro, ya tenías un ajá, poquito. te iban llevando o te iban llevando un poquito de la mano a que fueras entendiendo el problema. Claro, sí, cuál es el problema que queremos Sí, solucionar. sí, Sí, porque te lo digo porque yo, ahorita que lo mencionas, estaba acordándome de la licenciatura. Había yo a ciertas pláticas que la verdad no entendía ujú, ya realmente todo lo que estaban hablando, pero ¿sabes qué? Me gustaba mucho que estaban como que discutiendo, ¿no? Que, ajá, pero es que si consideras esto, me imaginaba así como los documentales de que los científicos discutiendo, me dije, sí, yo quiero ser uno como ellos, ¿sabes? ándale. Por eso me emocionaba mucho, pero no entendía demasiado. Oye, y luego, bueno, en la física hay diferentes ramas que tú puedes estudiar, no sé, aquí en la Michoacana, pero sí que hay básicas como óptica, Ujú. materiales, ¿no? Tú te dedicaste más a la parte cosmológica. ¿Cómo fue que tomaste esa decisión de hacer un trabajo en eso? Sí, como que, o sea, como que siempre hay también materias que vas tomando y hay unas que no te gustan tanto, unas que te gustan pero te cuestan trabajo, pero te gustan y, o sea, me acuerdo que, por ejemplo, electro, no, o sea, sí me gusta, pero no me encanta. Y me costaba, o sea, aparte de que me gustaba trabajo, no disfrutaba como hacer un problema de electro. En cambio, por ejemplo, recuerdo que tomé métodos matemáticos de la física. Creo que por primera vez alguien me dijo un tensor. Ajá. Y no, o sea, era como, siento que era demasiado abstracto para mí, pero me gustaba, o sea, como que me gustaba lo que decían. O sea, también ahí te empiezan, creo que ahí me empezaron a decir que la formulación de las ecuaciones de Einstein está hecha con tensores y, o sea, como que me fue llamando la atención lo que había de mate y lo que esas mates podían explicar. Sí. Entonces
me fui No, metiendo. pues no, mis respetos, porque el métodos matemáticos de física creo que ha sido el dolor de cabeza de todos los estudiantes, ¿no? Sí, todo. Sí. Entonces, que te haya gustado, wow, pues sí, entonces es una promesa. No, me costó mucho trabajo y Sí. también, o sea, como que no entendía, o sea, me acuerdo que de plano, o sea, no entendía ni cómo cambiar índices, me costaba mucho Ajá. trabajo Pero te y gustaba el tema. me gustaba y me metí a la biblioteca y entonces tomé libros de métodos matemáticos y en muchos como que no hablaban tanto de lo que quería y entonces empecé a agarrar libros de relatividad Ay, y no, o o sea, sea, tomé uno de cosmología, el Weinberg. O sea, tomé el Weinberg y yo quería con el Weinberg entender que era un tensor. O sea, no. sí, ya, Pero ya me sí, imagino. sí. Oye, ¿y de qué hiciste tu tesis en la licenciatura, te acuerdas? Sí, de hecho en la licenciatura ya tomé, bueno, después del tronco común me empiezas a tomar materias y tomé las de relatividad, tomé cosmología y en relatividad 2 recuerdo que mi problema final de relatividad 2 era sobre sistemas estelares anisotrópicos. Y sobre ese, o sea, me gustó el tema de trabajo final y me quedé con ese tema para desarrollarlo ya en esa tesis. Y fue resolver las ecuaciones de Tolman, Oppenheimer, Wyckoff para sistemas estelares anisotrópicos y una métrica en particular. Ah, no, pues está Ahí, ahí. muy... Me imagino que estuvo bastante denso. Interesante. Interesante, exactamente. Sí, sí. Eh, después seguiste con el doctor, el maestría, ¿no? Maestría. Te estuve ahí un poquito investigando en qué puede encontrar. Sé que seguiste ahí mismo, ¿verdad? En Michoacán En para la seguir la Michoacana, maestría. sí. ¿Y seguiste con los mismos tema en tu maestría? Pues digamos que en la licenciatura el tema era relatividad general Ajá. y en la maestría, o sea, como que sí me seguía gustando relatividad general, pero me empezó a llamar más cosmología, que si bien pues tiene sus bases en la relatividad general, está un poco, se puede separar, pues, o sea, se puede separar un poquito. Entonces como que ya ahí no me interesó tanto hacer sistemas estelares o agujeros negros, como que ya ahí me fui decantando por el lado oscuro de la cosmología. Literalmente, ¿no? El Sí, lado oscuro. sí, literal. Oye, luego continuaste con el doctorado En el doc. Sí. ahí mismo en Sí. la Michoacán continuaste, y que es ya, ¿de qué tema trató? ¿De tu tesis de doctorado? Bueno, fíjate que en la maestría Ajá. trabajé con materia oscura. Entonces en la maestría mi Ah, tesis fue sobre curvas de rotación de galaxias ¿en espirales y serio? el problema de la materia oscura, pero allí me empecé a meter como con ajustes de datos Ah, observacionales claro, sí, sí, sí. y entonces ya en el doctorado como que fue natural seguir con datos observacionales, Ah, pero ok. ahora cambiamos de problema, en vez de estudiar materia oscura, pasamos a energía oscura. Ah, ok, Energía claro. oscura, Cuando entonces... ajustabas estos curvas de rotación eran puros modelitos, hacías tus Ajá. propios modelos para hacer estos ajustes. Bueno, en realidad en la tesis utilicé modelos que ya son explorados y digamos Ajá. que lo novedoso de la tesis fue la muestra de galaxias, que usamos una muestra de galaxias que hasta ese entonces no Ajá. estaba tan estudiada. De hecho, ni siquiera te daban los datos en crudo. O sea, perdón, no te daban los datos. Bueno, ahí usualmente ocupas un radio y una velocidad, ¿no? Y no Ajá. te los Sí. daban. O sea, los datos estaban como ocultos. Tenías que hacer algunos procesos para obtenerlos. Ah, ok, ok. Sí Sí. está. Y luego no hay muchas observaciones sobre eso, ¿no? O sea, Mm, unas curvas de rotación ajá. bien comportadas Sí. que no son así como que Sí, no hay complicado. tantos. No hay Sí, tantos. sí, exactamente. Eh, ¿Y qué piensas que es la materia oscura? Híjole. ¿No? ¿A qué conclusión llegaste? ¿Sí es materia? ¿Son partículas que no vemos o una gravedad modificada? Para En tu materias, opinión, en tu sí, opinión. para materia oscura, en mi opinión, después de estudiarle un rato, yo creo que la materia oscura no va tanto por el lado de una gravedad modificada, sino sí por una partícula que si bien no conocemos y tiene propiedades desconocidas, yo creo que sí va más por el lado de ser una partícula. Sí, Yo ok. creo, yo creo. Yo Ojalá, también me gusta esa parte, ¿no? Pero eso ya es. ojalá. No sé, ya hemos hecho Ya es de gusto. muchas cosas con esa partícula que todos nos encontramos y si no Ajá. existe, Híjole. ya.
Pero bueno, a ver quién es el afortunado en encontrar esta partícula. Es Sí, el claro. Nobel directo, ¿no? Sí. No, Nobel, 3 Nobel, ya tiene 100 años con esto, o más, no me acuerdo, por ahí de los 70, ¿no? Entonces, exactamente, cambiaste ya a la energía oscura. Energía ¿Por oscura. qué este cambio? ¿No? Digo, porque te lo pregunto, pero para la gente que nos está viendo, yo creo que si la materia oscura es enigmática, la energía oscura todavía es más enigmática, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Bueno, una como tú dices, o sea, el lado de las observaciones, en realidad para materia oscura se puede estudiar de diferentes maneras, ¿no? Una es a nivel de curvas de rotación, pero también lo puedes estudiar, pues, extragaláctico, en cúmulos de galaxias. Pero hay otro tipo de datos, como los datos de supernovas, de distancia de luminosidad de supernovas, que también hay, bueno, es un problema más nuevo para empezar, o sea, si bien materia oscura empezó entre los 30, luego los 70, entre los 30 y después di un brinco a los 70, y energía oscura es un problema más nuevo, como de los 90, y entonces empezó a haber varias muestras de supernovas, o sea, varios catálogos de distancia de luminosidad o de magnitud de supernovas. Y entonces también pues como que se me hizo bastante interesante que estos nuevos datos lo que te apuntan no es a la existencia de una materia oscura, sino de una energía oscura. Y también, o sea, como que también me fue gustando esto de la expansión acelerada del universo y ya, de ahí fui. Qué Y de ahí perfecto. soy. Es que está muy interesante ese tema y estaba tratando de investigar un poco sobre qué preguntas hacerte sobre este tema y creo que, bueno, va a estar interesante, pero antes de entrar ya de lleno a la energía oscura, Claro. ¿Hiciste algún postdoc también? Me platicabas que estabas en Guanajuato, ¿verdad? Sí, terminé una primera estancia en Guanajuato, en la Escuela de Minas, bueno, en la Facultad de Ingeniería Civil. Allí hay un grupo de cosmólogos que trabajan en ingeniería civil y ellos pues usualmente también para interactuar con gente del área tienen como mucho movimiento y tienen postdocs. Entonces entre ellos estuve yo con ellos. ¿Y qué trabajaste ahí? Y ahí trabajé más en gravedad modificada, o sea, trabajé más en gravedad modificada, pero también apuntando a explicar la expansión acelerada y con datos y eso. Sí. Y después de eso, pues terminé mi primer año y ahora estoy por integrarme, ojalá que muy, muy pronto. O sea, estamos en trámites, papeleo, pero estoy por incorporarme al Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM en Cuernavaca. Qué padre. ¿Y qué proyecto traen por allá? Y allí vamos a estudiar modelos de quinta esencia. Modelos de quinta esencia, o sea, igual ahorita que entremos más en energía oscura, puedo explicar un poquillo de qué va la quinta esencia, pero ahí vamos a trabajar con modelos de quinta esencia para la expansión acelerada del universo. También con datos observacionales. Sí. Así ya sí te metiste, o sea, mantuviste esto de tener Lo esta mantuve, observacional. sí. Porque, fíjate, en mi ignorancia, cuando yo estaba iniciando en esto de la ciencia, cuando yo escuchaba cosmólogos, entendía que teoría. O sea, los que hacían teoría, Einstein, pero que se aventaban pura teoría, era cosmología a final de cuentas. Ya después me di cuenta que, no, pues, también a los datos. Hay un mundo. Sí, que hay un mundo inclusive, o sea, de ramas de los cosmólogos, ¿verdad? Sí, cosmógrafos, que no sabía que había ese término. Sí, también. Sí, de hecho, bueno, entiendo que nos formamos en México, Sí. ¿no? Y entonces también parece que la cosmología en México tuvo, como tú dices, o sea, como que en México lo primero que se hacía era relatividad general. Y entonces de los primeros, digamos, cosmólogos mexicanos, su formación es en relatividad general. Y de ahí brincaron hacia cosmología y después empezaron a meterse en datos. No, actualmente un cosmólogo, si se forma en México, a lo mejor todavía va a tener un background de relatividad general decente, pero ya no es tan necesario, o sea, ya no es tan necesario que tenga un fondo tanto en relatividad general, sino ya puede estar como más directamente relacionado con datos. Con datos. No, y para la gente que nos escucha, yo estoy en la área de astrofísica y yo creo que también la relatividad nos basta un poco con saber Newton
¿no? Para hacer ok. nuestros estudios, ¿no? La Ajá. relatividad hay que saberlo, ¿no? Hay que saber. Hay que saber también, obviamente, las bases, hay que saberlo, Sí, pero así que no te va a detener demasiado en hacer una sí, investigación. sí, O sea, también. con que sepas lo básico es más que suficiente. Sí, yo creo que la cosmología está migrando un poco hacia allá. O sea, su base sí va a ser Sí, relatividad general, sí, sí, claro. pero, o sea, no ocupas, sí ocupas saber, pues, pero no te Sí. clavas tan fuerte. Sí, y ahorita una de esas consecuencias que sí debemos saber las cosas básicas de relatividad, ahorita lo platicamos porque son esta cuestión de medir distancias, ¿no? Hay que Sí, considerar estos ujú, modelos que se realizan, pero ahorita estamos entrando sí, en este tema. Y oye, una pregunta que hacemos aquí y que nos, para que escuche el público y si hay alguien que está estudiando por ahí, que quiere estudiar ciencia y hacer su postdoc después, por curiosidad, ¿qué es lo que te preguntan en el postdoc? En la entrevista que tú haces, porque es, digamos, de los trabajos que tenemos los que queremos estudiar ciencia, pero ¿qué te preguntan? A ti en especial, ¿qué te preguntaron? híjole, a lo mejor fui afortunada, Ajá. pero, o sea, creo que sobre todo me preguntaron por mis intereses. O sea, como que en el postdoc yo tuve que hacer mi plan de trabajo, yo creo que es normal. Pero entonces te preguntan más como por tu plan de trabajo, o sea, cuál es tu plan de trabajo y por qué ahí. O sí, o sea, por qué tu plan de trabajo lo quieres desarrollar ahí o con ese grupo o con ese investigador asociado. Pero creo que la mayoría de las preguntas para mí, o sea, fueron de trabajo. Así, literal. Sí, Así, sí, sí, sí. Muy de- sobre investigación. ah, Sí. ok. Bueno, pues ya te conocemos un poquito de tu carrera académica y ahora sí vamos a entrar de lleno a nuestro tema de energía oscura. Eh, bueno, creo que siempre empezamos con esto de, oye, pues me puedes decir qué es tal cosa, ¿no? Según el invitado que tengamos. Pero creo que estaba pensando, te haré la pregunta, ¿qué es la energía oscura? Creo que es una pregunta súper difícil, pero, Muy fuerte. pero ¿me puedes comentar algo sobre la energía oscura para entrar en contexto? Qué es o por qué estudiar esta parte? Sí, yo creo que me voy a remitir al 1990. Claro, claro, sí, sí, sí. Y entonces yo creo que para hablar de energía oscura, o sea, indiscutiblemente tenemos que hablar de expansión acelerada del universo. Entonces creo que en los noventas, cuando estaban estudiando las muestras de supernovas, los catálogos de supernovas, se encontraron con que no podían explicar la distancia de luminosidad que recorre la luz de una supernova, sin hablar, o sea, sin notar que había algo que hacía que la luz, bueno, la distancia se fuera haciendo más grande o que, sí, la distancia recorrida fuera siendo cada vez más grande y la explicación, eh, no sé si más posible o la mejor explicación que encontraron era que el universo se estaba expandiendo, o sea que cada vez se estaba haciendo más grande y por eso cada vez tienes que recorrer más distancia. Ajá. Entonces, para explicar esa expansión, que es acelerada además, te dijeron, bueno, pues al responsable de la expansión vamos a llamarlo energía oscura. Entonces, podemos decir que la energía oscura es la responsable de la expansión acelerada del universo sin meternos en problemas. Sí, ya sé. Igual que la materia oscura, ¿no? Cualquier cosa, pero que termine con oscura y ahí está. Ella, A ver quién sí, la descubre, pero. Oye, pero qué loco, ¿no? O sea, sí, qué loco ver esta. Estaba viendo un poco sobre estas supernovas que miden, porque prácticamente mides la distancia a esas estrellas. ajá, Y como que me corriges tú, porque años antes había visto que ya existía esta como constante de Hubble, ¿no? ujú, Que veías que se alejaban las galaxias de sí, nosotros. Pero parecía ser que si tú ponías una cierta distancia, dices, esta relación que encontró Hubble dice que se va a alejar a tantos, va a estar si a un redshift, a una cierta ajá. distancia que se cuente va a estar tan lejos. Pero cuando miden estas distancias a las supernovas, encuentran que no sigue esta relación, ¿no? Que pareciera que se alejan más rápido de lo Más que es. rápido, sí, más rápido. Oye, y luego, para ahondar un poquito a estos modelos, o sea, no solamente eso, sino que esa energía, como comenté al inicio, como te digo, cualquier cosa que diga, por favor me corriges, no, ocupa alrededor del 70% del universo, ¿no? ¿Cómo es que Alrededor del saben? 70. ¿Cómo es que saben esto de que la energía oscura es el 70% del universo? Bueno, eso también te lo dicen las observaciones.
O sea, como que eso también apunta mucho a la parte observacional. Usualmente uno tiene un modelo cosmológico. Entonces, tu modelo cosmológico va a consistir de una teoría de gravedad, relatividad general en el estándar, y aparte de la teoría de gravedad vas a tener componentes de materia, ¿no? Entonces, en tus componentes de materia puedes poner y decir, no, pues la materia es lo que veo, o sea, no sé, neutrinos, protones, neutrones, etcétera, que le voy a decir variones a todo eso, aunque no todos sean. Y entonces tú dices, yo quiero explicar estas observaciones, por ejemplo, de supernovas, asumiendo relatividad general y que tengo materia ordinaria o variones. Y entonces haces tu modelito y con relatividad general puedes calcular la distancia que viajó la luz desde que fue emitida de la supernova hasta que la detectaron. Entonces mides la distancia y bueno, puedes medir otras cosas, ¿no? O sea, pero mides la distancia y te fijas qué cantidad de materia necesitas para que ajustes las observaciones. Entonces resulta que si tú pones materia ordinaria y pones materia bariónica, no vas a ajustar a las observaciones. No vas a ajustar las observaciones porque precisamente ni la materia ordinaria ni la materia oscura, perdón, o sea, ninguna de ellas dos hace que el universo se haga más grande. Entonces no puedes ajustar y entonces algo te hace falta. Algo te hace falta y eso que te hace falta pues es la energía oscura. Entonces tú pones un modelo de energía oscura que en su base o la forma más simple es decir una constante cosmológica. Entonces pones una constante cosmológica y entonces ahora sí, tienes tus componentes de materia, vas y ajustas las observaciones y te fijas, hay una restricción donde dice que la suma de todas las componentes de materia tiene que ser 1. Bueno, está normalizado a 1. Y entonces ahí te das cuenta que ocupas que la energía oscura sea el 70% alrededor. Uy. Y si no, no puedes reproducir las observaciones. Que es la gran mayoría, ¿no? El Sí, la 70% gran de que no mayoría. sabemos. Bueno, materia oscura creo que de plano que no sabemos nada, o sea, no sabemos nada del universo. No sabemos nada. Ay, qué loco. Oye, ¿y cómo es que ustedes, o sea, en tus investigaciones atacan este problema? Digo, así como me lo relatas, o sea, parece que meten una componente que dice, ah, bueno, esto va para ajustar lo observado, Uh-huh. y vemos que hay observaciones que también comprueban esta parte, ¿no? Que realmente como que los objetos en el universo se están alejando más rápido cuanto más lejos estén y de una forma muy acelerada. ¿Y Sí. cómo es que atacan este problema? ¿Cómo lo investigan? Sí, bueno, como dices, una prueba son las observaciones de supernova tipo 1A, no son la única. También están las oscilaciones acústicas de bariones y como dijiste hace rato, pues también tenemos la distancia de separación entre galaxias, que también las galaxias se van separando, Sí. y hay otras pruebas. Entonces, ¿qué es lo que la gente hace? Bueno, tienes la mayor cantidad de observaciones, digamos que se ocupa una cantidad grande, o sea, no solamente supernova se le dice del universo tardío o más cercanos a hoy en día, Ajá. y también ocupamos observaciones de tiempo temprano, radiación cósmica de microondas. Entonces, hay que utilizar varios tipos para, digamos, tener como una visión completa del universo, no nada más ahorita, sino ayer, antier, hace 1000 años, hace 13.700 millones de años. ¿Y qué hacemos? Digamos que esa es la parte un poco observacional y teóricamente, pues ya dije que ocupas una teoría de gravedad y componentes de materia. Entonces tú decides qué quieres modificar. O sea, puedes decir, bueno, yo voy a asumir que las componentes de materia son las estándares y ahí en los estándares ya tienes que poner la materia oscura. Materia oscura en materia ordinaria y dices, no voy a poner energía oscura, o sea, no la quiero. Y dices, voy a poner una teoría de gravedad y quiero que la teoría de gravedad sea capaz de producir expansión acelerada. Y entonces, bueno, pues hay muchas teorías de gravedad que no son Einstein, algunas son Einstein más algo y otras son completamente distintas. Entonces ya ahí pones una teoría de gravedad y otra vez, pues calculas de acuerdo a la teoría de gravedad los observables, distancia de luminosidad y otras distancias. Y ya, te va y ajustas otra vez. Haces un ajuste de parámetros y te fijas a ver si es cierto que la teoría de gravedad que tú estás diciendo, a ver si es cierto que puede reproducir. Entonces, a ver,
déjame nada más recapitular un poquito sobre esta idea que tienes. Y quiero como, a ver si no hago quiero simplificarlo, obviamente, ¿no? Sí, Creo que sí, lo que estabas diciendo sí. me imagino que estás tratando de simplificar todo, pero para gente que nos ve allí en casa, me estoy imaginando, o sea, si estamos en la secundaria tenemos unos puntos, ¿no? Que tenemos en una tablita cuando nos ponen a graficar, ¿no? Una libretita, y tenemos esta como función de segundo grado, ¿no? Que queremos hacer esta parábola que pase por estos puntos o este círculo, ya es que nos pueden ajustar. Algo similar se está haciendo así, o sea, tenemos una ecuación del círculo, digamos, que quiero que pase por esos 3 puntos, Sí. ¿no? Y ahora quiero que eso, entonces tú a esos parámetros le mueves para que pase por esos 3 puntos. Exactamente. Entonces, uno de esos parámetros es esa es la parte de la energía oscura que dices, pero le meten todas unas matemáticas súper fuertes para saber qué es ese. Y entonces, cuando tú le pones y tú le mueves este parámetro para que ajuste estos puntos, digamos que observas que es todo un show, como observar, decir todas esas cosas, bueno, si está demasiado, No, dime, más bien, no, más bien, no, muy bien. estás súper mal. Si ese es como este parámetro, este X que estamos tratando de encontrar, ese que tú pones, ¿cómo es que ustedes atacan el problema? O sea, me imagino que hay muchas hipótesis de decir, bueno, yo creo que la energía oscura es tal cosa, ¿no? Pero, ajá, Sí. ¿cómo lo atacan ustedes? Bueno, tomas un modelo y cada modelo que tomes va a tener sus propios parámetros libres que tú puedes ajustar. Ajá. O sea, cada modelo, ¿no? Y entonces una vez que tú dices, o sea, tú puedes decir, bueno, si yo le pongo x igual a 1, y igual a 2, da. Pero si le pongo x igual a, no sé, o sea, es como si buscáramos x más y igual a 3. Sí, pones 1 más 2, 3, pero también 0.5 más 2.53, ¿no? Entonces tú dices, tengo un montón de parámetros que pueden ajustar. Ajá. Bueno, hay que hacer estadística. Hay que hacer estadística y hay que tener una función de probabilidad y entonces hay que encontrar cuáles son los parámetros que tienen un máximo de probabilidad. Entonces hay que hacer estadística bayesiana o estadística inferencial, hay que inferir los parámetros, pero desde una estadística. Entonces hay que hacer estadística un montón. Uy, bueno, sí. Nada más. Oye, ¿y estos modelos que ustedes usan para modelar la energía oscura, qué implican? O sea, al menos no sé si tú los modelos que tú usas específicamente, ¿no? Me imagino que hay un mar de posibilidades, pero ¿cuál es el que tú has trabajado? Bueno, si decidimos decir que la teoría de gravedad es relatividad general y vamos a modificar la componente de materia, la componente de energía oscura vista como materia, ajá, lo básico es decir que es una constante cosmológica. Y decir que es una constante quiere decir que no cambia con el tiempo. O sea, la densidad, pensémoslo así, siempre es la misma, siempre tienes la misma, siempre la misma, ¿no? Y bueno, esa es una. Y después uno dice que asumir esto es como decir que tienes, voy a decir unas 2 palabras técnicas, un fluido barotrópico con ecuación de estado con parámetro W igual a -1. Eso quiere decir que tienes un fluido donde la presión, tú puedes escribir una ecuación para la presión que depende de la densidad. Entonces dices que la presión es igual a un numerito que multiplica la densidad. Y lo más fácil es decir que este numerito es -1 y ese te da expansión acelerada. Hay cuotas. Tú puedes decir, bueno, yo veo que si el parámetro es menor que -1/3, tengo expansión acelerada. Y vas jugando con eso. Entonces dices, bueno, ahora qué tal que este numerito no es -1, sino lo dejo libre, a ver si hago la estadística, a ver cuánto tiene que valer este numerito. Y ese es un modelo. Otro modelo es decir, bueno, ¿qué tal que este no es un numerito, sino es una función, es una cosa que no siempre vale -1, que no siempre vale -0.9, sino que va cambiando con el tiempo. A veces vale -1, a veces -0.9, a veces -0.8 y le construyes una función. Entonces dices, ahora tengo una ecuación de estado dependiente del tiempo o del factor de escala. ¿No? Y entonces otra vez hay muchas, de hecho esa es una forma muy común, hay muchas funciones y hay que elegir entre ellas. Entre ellas para adaptar. Sí. Y esto, ya, o sea, una vez que ajustas estos datos,
¿Cómo es que se refinan? Me imagino que trabajas con datos, que entre más datos tengas observados, mucho mejor. Ujú. Cuando se obtienen esto, ¿ha cambiado de muchos estos ajustes? O sea, ¿si cambian demasiado o si están muy cerca de valor? No, sí cambian y también depende qué tipo de datos uses. Por ejemplo, entre otras cosas, cuando uno hace el ajuste, uno obtiene un valor para lo que se conoce como el parámetro de Hubble, que es la tasa de expansión, qué tanto se expande. Ajá. Y entonces si tú usas supernovas y ajustas estos parámetros, digamos, con W igual a variable, este numerito que cambio, lo cambio y me fijo su mejor ajuste y me fijo qué me dice eso para la tasa de expansión. Y entonces pues ya, me da 73, esta tasa de expansión 73. Y ahora digo, voy a cambiar de conjunto de datos y quiero que mi modelo sea válido en todas las etapas del universo, no nada más para estos datos, para todos. Entonces digo, voy a usar datos de temperatura. O sea, voy a tomar la primera foto del universo y me voy a fijar a ver si la puedo reproducir, ¿no? Que es el CMB. Y entonces tomas tu modelito, reproduces y te da que acá habías encontrado un 73 para la tasa de expansión y acá hayas un 68. Dices, bueno, o sea, hay un problema. O sea, mi modelo está mal, mi estadística está mal, Ajá. está mal que yo compare estos datos con estos, o Sí, ok. ¿qué es lo que está mal? ¿A qué datos le creo? Ajá, exacto. Ajá. ¿Y tú cómo has atacado este problema? No, bueno, eso es una pregunta abierta. De hecho, esa es una pregunta abierta actualmente en cosmología y es conocido como el problema de la tensión de Hubble. Entonces Claro, sí. hay quienes dicen que el problema de la tensión se resuelve porque, bueno, considerando que algunos datos, siempre dicen que algunos dicen pues que los de supernovas, depende de qué equipo seas, dicen que tienen muchos errores en sus mediciones. Entonces dicen que por eso es la discrepancia. Pero la realidad es que cada vez, tanto los datos de supernovas como los datos de la temperatura cada vez son más finos, como para que pienses echarle la culpa a la medición. Sí, tienes, sí, sí, ahorita que mencionaste la tensión de Hubble, sí ya recordé, ¿no? Es un problemón Sí, actual, ¿no? es un problema actual muy, muy fuerte que está en constante debate y no se sabe. ¿Tienes una opinión al respecto o ya así como decir, se me hace que mi corazón dice que vamos a tener que buscar esto o hacer el otro? Bueno, mi corazón dice que hay que buscar interacciones no estándar, tal vez de partículas conocidas. O sea que a lo mejor sí, interacciones no estándar, que no hemos estudiado de otras partículas, que no sea necesariamente pues la energía oscura, sino otras partículas que cambien algo. Va. Oye, bueno, está este problema de la atención y ahorita sí quisiera tocar un poquito este tema también, pero antes, ¿sabes el origen? ¿Cuál es el origen de la energía oscura? El origen... El origen, ya todo así como que todo en la cabeza, ¿qué me quieres decir con todo esto? No, sí está medio loco. Sí, me refiero más bien al origen, digamos, bueno, se encontró ahí, pero ¿qué se cree de dónde partió? O sea, nació junto con todo el Big Bang y siempre estuvo implícita. Porque creo que, lo digo porque en algún momento escuché que el universo estuvo dominado por diferentes etapas, ¿no? Uh-huh. Y al parecer, ¿por qué ahorita esta energía oscura es tan dominante? ¿No? ¿Por qué se ve tanto? Y sí es cierto que antes no dominaba tanto. Sí. Sí, bueno, sí ha habido diferentes etapas de evolución del universo. Digamos que cada componente de materia es una función del tiempo, lo voy a decir así. Cada componente de materia es como una función del tiempo. Y entonces hay tiempos donde unas, también por el tiempo al que son importantes, no sé, digamos que una va como t a la -1, t a la -2, t a la -3, etc. Entonces hay tiempos o ha habido tiempos en la etapa de evolución del universo donde si bien están todas, una gana porque tiene una función más grandota, pero no son funciones, pues, o sea, son funciones
pueden ser decrecientes y de hecho la de la mayoría son decrecientes. En cambio la de la energía oscura empieza casi en cero, no hay nada, no hay nada, no hay nada y sube. Y en cambio en las otras, por ejemplo, al principio radiación era casi todo, pero llega una época donde la radiación iguala la materia oscura, radiación cae, o sea, se cae casi a cero, materia oscura sigue siendo dominante una etapa, luego se iguala con energía oscura, materia oscura cae y energía oscura va para arriba. Ok. Entonces ahorita estamos Entonces, siempre ha estado, pero ahora es dominante. Le tocó su momento. Sí, le llegó su momento. Bueno, sí. Una pregunta que creo que he escuchado y creo que también queda claro, ¿no? Quiero preguntártela aquí, creo que es una como de las básicas. ¿Por qué? Y quiero que me quede claro a mí también, ¿no? Porque yo tengo el pensamiento y uno se va con sus ideas, se va con sus ideas y quién sabe si sea cierto como uno lo piensa, por eso también quiero preguntarte. Dicen, ok, si el universo se está expandiendo y sobre todo nos estás diciendo que se está haciendo de una forma más acelerada conforme pasa más el tiempo, se aleja unas cosas de otras, ¿por qué nosotros no sentimos que nos estamos alejando de unos a los otros? O sea, en este momento, ¿por qué no te alejaste un metro más? ¿No? Sí, muy interesante. Bueno, hay escalas, ¿no? Nosotros sabemos que, bueno, en física tenemos, por ejemplo, 4 fuerzas fundamentales o tenemos 4 fuerzas a partir de las cuales uno como físico describe todo, según pues. Y sí, pues, ¿no? Y entonces también nosotros podemos decir, si voy a estudiar el sistema solar, que es algo muy común, o el sistema Tierra-Luna, y tú dices, para estudiar Tierra-Luna voy a tomar en cuenta el electromagnetismo, ¿o cuál de las fuerzas gana? Y dices, no, pues gana la gravitación. O sea, sí es cierto que existen las otras y están presentes, pero gana la gravitación. Algo semejante pasa con la energía oscura. A escalas del sistema solar, nosotros tenemos, bueno, básicamente Newton, como teoría de gravedad, pero aparte de eso, la energía oscura aquí no nos alcanza a hacer nada, porque la gravedad es tan atractiva, o sea, no nos hace nada la energía oscura aquí. En cambio, entre más lejos nos vayamos, entre más lejos nos estemos yendo, la energía oscura sí empieza a separar galaxias, ¿no? También puede hacer pues que alguna galaxia se empiece a alejar un poquitito, algunas estrellas de otras, pero digamos que al interior de una galaxia también va a ganar la gravedad, o sea, también va a ganar la atracción. Ok. Bueno, entonces, no nos preocupemos. Depende de la escala, entonces no va a llegar a separarnos ni a robarse a nadie. Hola, bueno, quería preguntarte también sobre si nos podías platicar un poco sobre tu artículo que trabajaste un poco con energía oscura, que no sé si está en inglés, pero lo traduje, a ver si no lo hice mal. Sí. Pero según yo, se llama, un artículo que publicaste sobre energía oscura, se llama Efectos del estrés anisotrópico de la energía oscura en el espectro de potencias de la materia. Sí, correcto. Ojalá me vea mi teacher. Bien traducido. Sí. Oye, ¿qué hicieron con este artículo y qué resultados obtuvieron en ese artículo? Bueno, primero en este artículo nosotros estudiamos dos, le dicen parametrizaciones de la energía oscura. Entonces, 2 funciones de decir si la energía oscura es una grafiquita que va como -1, o sea, tenemos -1 y nos interesa saber si de -1 este numerito se fue a -0.8 o si le pasó al revés, empezó en -0.8 y se vino a -1. Entonces hay como dos tipos de parametrizaciones diferentes y a nosotros nos interesaba saber si tomo uno, si tomo otro, si con ambos, ¿qué me dice los espectros de potencias? Un espectro de potencias, bueno, puede sonar muy rebuscado, pero básicamente los espectros de potencias, en ese artículo estudiamos de temperatura y de materia. ¿Qué es un espectro de potencias? Uno ve, por ejemplo, una distribución de galaxias, y ahí quiero hablar del de materia. Entonces vemos muchas galaxias o vemos muchos puntitos y las galaxias pues trazan la materia, o sea, galaxia o materia. Entonces me fijo y quiero estudiar la distribución de galaxias y le asocio
una grafiquita que le voy a decir espectro de potencias en materia, que me va a dejar decir cuántas estructuras hay, cuánta materia hay. También puedo hacer lo mismo con la luz. Entonces, con la luz que viene de la radiación cósmica de microondas, también puedo estudiar cómo se distribuye esta luz y a la distribución de luz asociarle una grafiquita. Entonces, lo que hicimos fue, tomando estos dos espectros, ajustar modelos diferentes de energía oscura y ver si ellos podían decirme cómo fue la evolución de la energía oscura. Si empezó en menos 0.1 y se fue a menos 0.8, si empezó en menos 0.8 y se vino para acá, o sea, si fue para acá o si vino para acá. Entonces eso es lo que queríamos hacer usando este tipo de observaciones, no solo supernovas. Digo porque supernovas, o sea, supernovas es como la base, o sea, es la base. No podemos hacer energía oscura sin hablar de supernovas, pero hay otras pruebas. Ok, perfecto. Oye, ahorita que mencionaste como esa distribución de galaxias, cuando estaba preparándome para el tema me topé con este nombrecito de DESI, el proyecto DESI. Ajá. Que supuestamente está enfocado, ¿no? O al menos lo principal es como estudiar la energía oscura, ¿no? Energía oscura, sí. ¿Sabes de qué trata este proyecto? ¿De qué va? Sí, un poco. Lo que quieren es, bueno, el objetivo principal de DESI, de hecho DE es de Dark Energy, energía oscura, y entonces su propósito principal es poder decir algo acerca de la energía oscura, algo que no sepamos todavía, y lo que están haciendo es que están construyendo el mapa tridimensional más grande de distribución de materia. Entonces, para eso se centran principalmente, son catálogos de galaxias y tienen, si no mal recuerdo, 4 tipos de galaxias principales. Galaxias brillantes, luminosas rojas, líneas de emisión, galaxias de líneas de emisión, creo, y cuásares. Entonces, todas aquellas que se puedan trazar medio lejanas, que sean lejanas, que sean ¿no? lejanas, que emitan mucha luz sí, para poderlas detectar. Exacto. Y entonces con eso quieren hacer, bueno, el mapa de la distribución y eventualmente vamos a tener el espectro de potencias, o sea, tengo la distribución, le asocio una gráfica al espectro de potencias y me fijo qué dicen los modelos cosmológicos. Bueno, suena muy interesante. Creo que sí. Y está en marcha, ¿verdad? Está en marcha. Creo que inició el 2017 por ahí, ¿no? Sí, por ahí. Entonces esperemos resultados de eso. Sí, está en marcha. ¿Tú estás interesada en esos datos? Bueno, imagino que estás interesada, pero ¿estás tratando de incluirte en ese grupo o estás haciendo otra cosa diferente? No tanto, o sea, no tanto. He trabajado con gente que es parte de la colaboración de DESI, pero yo nunca he sido parte, digamos que a mediano plazo, no tengo como propósito incorporarme a DESI. Okay. Pero está interesante, o sea, está interesante porque tienen los datos primero, o sea, primero que los que no somos parte de la colaboración. Sí. Los tienen. Es toda una lata, sí. Esa cosa también acá en astrofísica, ¿no? Los que le invierten el dinero, los que meten la lana son los que primero tienen los datos. Sí, ya después a uno y a ver qué le dejan. Sí, ya que imprimieron toda la información a esos datos, miren, pues ahí está. Son públicos. Hay que ingeniárselas para sacar más información de esos datos. Oye, ¿en qué estás trabajando ahorita? O sea, ¿hiciste este artículo? ¿Estás trabajando en otro artículo ahorita? Sí, estoy trabajando en algo que tiene que ver con interacciones no estándar, pero de neutrinos. Entonces resulta que, bueno, hay componentes oscuras del universo que no sabemos qué onda, como la materia y la energía oscura, pero también hay componentes de materia que no sabemos todo de ellas, como los neutrinos, ¿no? O sea, en un tiempo se dijo que no tenían masa, que eran prácticamente como los fotones, luego empezó a cambiar el modelo que describe a los neutrinos y dicen, no, ¿saben qué? Sí tienen masa. Y entonces hay cotas para la masa que pueden venir de experimentos terrestres, atmosféricos, solares, de supernovas también ahora. Y entonces resulta que si uno cambia cómo modelas los neutrinos, pues obviamente los neutrinos están en el universo. Ajá. Y estuvieron, o sea, también se formaron muy pronto, o también aparecen desde etapas muy tempranas. Y si tú le cambias cómo interaccionan, puedes cambiar etapas del universo. Entonces puedes cambiar, por ejemplo, tampoco hay que echar a perder mucho las cosas. Hay cosas que están bien medidas y no quieres moverle ahí, entonces también hay que tener cuidado con eso, con el modelo.
pero pues estas interacciones no estándar pueden dejar su huella en el CMB. De hecho, los neutrinos masivos también son importantes en el universo hoy en día. Entonces ese es uno de los trabajos donde también ya hicimos un modelo. O sea, ya también tenemos un artículo, de hecho, y estamos trabajando en otros dos que tienen regiones de interacción diferentes o la interacción es diferente. Ok. Sí, en eso un poco. Vamos a esperar esos trabajos y Sí. ya cuando lo tengas, ojalá podamos hablar de ello. Claro, muy Se pone algo muy interesante. denso, pero está muy padre platicar de estos temas, ¿no? Y al menos saber el resultado, ¿no? Porque me imagino que están un montón de cuentas detrás de todo el resultado que nos cuentas ahorita y mucho trabajo, ¿no? Sí, hay mucho trabajo. Pero bueno, de todos modos, para estar al tanto de que vamos a esperar esos artículos que se publiquen. Oye, entonces, bueno, para ir cerrando el podcast, queremos hacerte unas preguntitas que hacemos aquí. A ver. De Recoveco, que se llaman las Recopreguntas. Entonces, bueno, justo nada más antes de pasar a estas preguntas que te vamos a hacer, preguntas abiertas, algo que quieras decirle a la gente que está estudiando, que quiera estudiar esta onda de la cosmología, estudiar física, tú que ya pasaste todo por eso. Y sabes qué, también, o sea, porque también ahorita que te aprovechamos que eres mujer también, ¿no? Que invites a las jóvenes que también quieran estudiar esta parte, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que el camino no es fácil, o sea, hay muchas cosas, igual estudiar a lo mejor cualquier carrera no siempre es lo más fácil del mundo, pero yo creo que uno tiene que dedicarse a algo que le gusta. O sea, si te dedicas a algo que no te gusta, aunque esté fácil, no, o sea, no vas a poder, se te va a hacer difícil. Pero si siempre te dedicas a algo que te guste, que te apasione, que te lata saber más, que te deje con más preguntas que respuestas, pero te guste, yo creo que es el camino. O sea, como dedicarte. O sea, a veces es difícil, es cierto, a veces es difícil, pero si te gusta, con un poco de paciencia, perseverancia, trabajar, y eso, ¿no? Yo creo que las metas se construyen o los sueños se construyen, pues ya muy filosófico, pero se construyen, hay que trabajar en ellos. Ok, va, gracias. Bueno, pues nada, entremos a la sección de las preguntas y pues bueno, te voy a hacer la primera pregunta. De las preguntas abiertas en la ciencia, ¿de cuál te gustaría saber la respuesta? Pues como me dedico a eso, yo creo que naturalmente me gustaría saber qué es la energía oscura. O sea, sí, finalmente qué va a ser una partícula, un campo escalar, qué es. Ajá. Eso me gustaría. Sí, así lo pensé, dije, no, se la pusimos fácil, ¿no? Estuvimos hablando natural de la energía oscura. Oye, la siguiente pregunta es, de todos los inventos durante toda la historia de la ciencia, ¿cuál se te hace el más impresionante? Inventos. Pues voy a decir que las máquinas de vapor. O sea, no sé si se me hace lo más impresionante, pero yo creo que las máquinas de vapor marcaron una época, o sea, como que marcaron un cambio en la forma en que se vivía. Ajá. Entonces las máquinas, y bueno, y aparte el principio de las máquinas de vapor está en muchas partes. Entonces me voy a quedar con ese, a reserva que lo tendría que pensar mucho. Ok. Oye, la siguiente pregunta es, ¿qué te gustaría dejarle a la humanidad con tu trabajo? Híjole. Bueno, ojalá y no sé. O sea, ojalá como digo, o sea, tengo ya algunos años trabajando en energía oscura, o sea, veo lejano poder dar una respuesta, pero sí una contribución, al menos de por dónde sabemos que no puede ir. Digo, eso en ciencia también muchas veces es importante, saber por dónde alguien ya fue y no puede ir. Y pues a lo mejor parte de eso como un caminito de por dónde puede haber algo, por dónde mejor no le busques.
tal vez me conformo con eso. Ok. Perfecto. No nos faltan un par de preguntitas más. Va. ¿Qué gran invención quieres que sucediera antes de que murieras? ¿Qué te gustaría ver antes de morir? No sé. Creo que, bueno, ahorita lo voy a pensar, pero no he filosofado tanto en qué me gustaría que construyeran o que inventaran. Por ejemplo, no voy a decir una máquina del tiempo, El- porque es relatividad, pero Ajá, sí. eh, Están difíciles. Es sí, que parecen muy sencillos, pero yo también lo pienso. Digo, yo porque soy de este lado, ¿no? no, ya lo Pero han pensado muchas veces, ¿no? sí, ¿Qué me ya. gustaría que construyeran? Mm, Sí, yo no quiero decir la respuesta fácil. Bueno, déjalo pienso. ¿Cuál es la respuesta fácil? No, o sea, o sea, decir, sí, viajar en el tiempo. Quiero ver la Sí, máquina del tiempo. Algo por contestar, no, ¿no? no, Pero no sé no. si es mejor, no, déjame pienso para ver qué realmente quiero. Nunca Sí, lo ¿qué he me preguntado. gustaría? Teletransportación, o decir, no, ¿sabes qué? Me gustaría ver que anuncien que hay vida inteligente en esos planetas. O que, no sé, algo que diga, no, quiero ver esto, o una invención antes de morir. O sea, me fascinaría ver esto. Siento que ahí me gustan más, o sea, como qué cosas me gustarían. Bueno, me gusta mucho la física, la cosmología, obviamente, y por eso me dedico a eso, pero creo que en cosas que me gustarían, o sea, siento que me gustaría más que pasaran otras cosas en el mundo que un invento. O sea, siento que me No, gustaría más algo, a lo mejor con dinámica social, o sea, algo más, o sea, como ajá. hablando de pobreza extrema, sobreexplotación en muchos países. O sea, yo siento que me gustaría más como ver un cambio en el modelo tal vez económico mundial que haga que no haya tanto como estas desigualdades. O sea, siento que me gustaría más esa clase de cosas que un gran invento tecnológico, aunque me dedico a la tecnología. Bueno, no a la tecnología, pero a la La ciencia. ciencia básica y Ciencia que eso básica. repercute en la Sí, tecnología, claro. sí, Ok, no, súper sí. válido. Oye, ¿y algún libro que recomiendes leer? ¿Algún libro, una película? No, preguntamos por ciencia, pero también si dices, no, ¿qué? La ciencia sí, pero también leanse porque otro autor, ¿no? Porque a veces el chiste es hacer conciencia y a veces un paso te lleva al otro, lo que sea, pero el chiste es hacer conciencia y sobre todo por las problemáticas que también mencionas, ¿no? Bueno, yo creo que ya no hablando de física, Ajá. creo que a mí es, o sea, como que uno entiende mucho parte de su historia, o sea, como parte de su historia y la historia que compartimos con Latinoamérica, o sea, como que parte de la historia compartida y un poco de la desigualdad, recomendaría Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Ah, Galeano. ok. Como que siento que es un libro base que todo el mundo debería leer, Ok, aunque no perfecto. sea de física. No, está bien. El chiste es que Sí, al final de cuentas, el chiste es conocimiento, ¿no? Y sí. no cerrarnos simplemente a la ciencia, ¿no? Todo Sí, es. siento que uno entiende mucho, incluso, o sea, a lo largo del libro hay muchos relatos que también a uno como científico le sirven. Sí. No, pero también tener esta. Es que dices, ok, yo estudio ciencias y hay gente que está estudiando ciencia ahorita. Ese tipo de libros te hacen más humano a veces. Sí, Y decir, este conocimiento que yo tengo, a mí me encanta la física, pero bueno, yo voy a compartir eso con la gente que, como dices, ¿no? Hay desigualdad, pero voy a sí, tratar de compartirlo con la gente que no tiene acceso a esto. Entonces, esos libros también son muy buenos para que tengan mucha conciencia, ¿no? claro. Las cosas que están. Entonces, sí, muy importante leer de todo, ¿no? Nada Sí, de más todo, de todo. ciencia, de divulgación, que está muy bonito. Sabemos que es el agujero negro, que todos queremos saber eso, ¿no? Es el tema, es el top de los temas de física, pero hay que leer un poquito de todo. Sí, claro. Entonces, bueno, pues ya la última pregunta es esta. ¿Serías tripulante del primer viaje a Marte? No, no. ¿Por qué? O sea, sí me gustaría mucho como conocer el espacio, o sea, no nada más en ecuaciones Ajá. ni en videitos. O sea, sí me gustaría como salir y ver el espacio, pero me conformo con ir de aquí a la luna y ver un pedazo afuera.
Y a Marte no, porque, bueno, por el tiempo, por la cantidad de acondicionamiento que tienes que hacer, y estar tanto tiempo como aislado, aunque no sea tan sociable, como que estar tanto tiempo aislada tampoco, no me late. Entonces, no. Sí, y todo lo que uno, lo que no sabe, bueno, me imagino que aquí el público es conocedor, pero no hay vuelta de regreso. Ajá. Está como que la primera no, al menos sabemos que creo que la primer viaje va a estar difícil regresar. No, ni siquiera había pensado que no Sí. íbamos a poder regresar. Sí, dije no. Pero pues hay gente que dice, yo quiero Me ir a voy. ella y no, No. le hace que ahí sea y de que ahí quede, ¿no? No. Hay mucho por vivir aquí. Sí, sin pensarlo, no. Gracias. Bueno, pues, Gaby, muchas gracias por estar en el podcast. No, al contrario, gracias por la invitación. Espero que cuando puedas y tengas la oportunidad de tenerte de nuevo por aquí. Y pues nada, recordarles a todos que si nos pueden escuchar este podcast y otros podcasts que hemos grabado, nos los pueden ver en YouTube, los pueden escuchar en Spotify y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Nos vamos, no sin antes agradecer a Yasmín, que estuvo detrás de cámaras. De nuevamente nuestra invitada Gaby, gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Y pues nada, nos vemos la próxima.